Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para este canal de YouTube. Yo soy Juan González y el día de hoy me encuentro con una persona que ya ustedes conocen muy bien y que muchos de ustedes también me piden que vuelva a traer al canal, y es nada más y nada menos que el profesor Gustavo Soto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia, director del Semillero de Investigación de Geopolítica. Como ya ustedes lo conocen, profesor, le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenas noches, Juan Pablo. Bien, gracias. Muy amable por la invitación. Gracias, profesor, a usted por aceptar la invitación y venir a conversar de un tema muy importante. Bueno, yo creo que mucha gente se estaba preguntando, ve, y Juan no va a hacer algo hablando sobre Irán, sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Y yo, claro que desde hace días quería. El problema es que, bueno, ustedes saben que uno mantiene haciendo demasiadas cosas, pero aquí estamos. Profe, vamos a hacer como la introducción del programa. Yo le propongo que comencemos dándole a las personas como un contexto general, pensando como en las personas del común que ven en las noticias como que por allá se están bombardeando, están atacando. He visto que más que todo han sido ataques aéreos, de misiles y tal, pero, pero ¿cuál es como el contexto de la guerra, profe? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Cuáles son como los antecedentes? ¿Cómo le explicamos a esas personas del común lo que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente? Adelante, profesor. Bueno, Juan Pablo, contexto tendría que ser un contexto muy concreto, no yéndose mucho atrás en el tiempo, porque prácticamente casi que nos iríamos hasta, no sé, muy atrás en el tiempo y creo que no es la idea. Básicamente, creo que lo que está pasando actualmente tiene como consecuencia de alguna manera una persona que ya está estadísticamente pues sentado así, que ha sido el primer ministro que más ha durado en Israel, que es Netanyahu. Es decir, si tú averiguas desde que pues Naciones Unidas avaló que se crease el Estado de Israel, ¿cuál de todos los primeros ministros que ha fungido como tal en Israel ha durado más en el cargo? Eh, pues no de manera ininterrumpida, sino sumando los periodos de tiempo en que ha estado en el poder. Y es este señor, que en realidad no se llama así. Lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa y es que muchas de estas personas que se fueron a vivir a estos territorios de la Palestina histórica eran personas provenientes de Europa. Y estas personas, al crearse el Estado de Israel, cambiaron sus nombres, o sea, digámoslo así, los hicieron unos nombres como más judíos, digámoslo así. Eh, en este sentido, realmente Benjamín Netanyahu, él realmente es de apellido Mileikowski. O sea, su familia es de origen polaco. La familia de Benjamín Netanyahu, realmente apellidado Mileikowski, creo que es Bención el nombre, no estoy seguro. Su familia es de origen polaco. Es más, su papá era como el segundo al mando detrás de Jabotinsky, que es el fundador del sionismo revisionista. Bueno, para no entrar muy en detalles. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor, que entre otras cosas, a corte de caja del día de hoy no sabemos si está vivo o está muerto. Parece que está vivo, pero pues no se ha confirmado. Todos son especulaciones. Este señor ha tenido una obsesión desde hace mucho tiempo en su cabeza,
casi que si tú buscas una entrevista que él dio hace varios años, él hablaba de siete guerras o de siete países a los cuales había que combatir. Resulta que de esos siete, seis ya digámoslo así, se han combatido y sus regímenes o gobiernos han caído porque se consideraba que no eran gobiernos muy amistosos con Israel. Irak, Libia, bueno, y así sucesivamente. Resulta que de esa lista de siete, solamente hay uno que no han podido, incluso hasta el día de hoy, eh, que la estructura de ese régimen de gobierno de un viraje hacia volverse amistoso con Israel. Es el caso de Irán, porque sabemos que desde 1979 eh, Irán se dio en febrero una revolución islámica y volvió al país, lo pasó de una monarquía pro-occidental a una república islámica antioccidental, pues en contra de los Estados Unidos y demás. Y esa obsesión pues ha llevado a que diría yo que se empujó a Donald Trump, que una de las promesas de campaña de Donald Trump fue no meterse en más líos ni en más guerras. Y tres doritos después, como decimos, eh, está metido en tremenda guerra. Porque es que la verdad, Juan Pablo, creo que en toda la región del Medio Oriente, y si hablamos de un Medio Oriente extendido, aunque Pakistán en estricto sentido no es Medio Oriente, sino que es más Asia Meridional, diría que en la zona, si incluimos a Pakistán, para mí hay tres huesos muy duros de roer, que son Pakistán, Turquía e Irán. En menor de media pondría Arabia Saudita, pero muy lejos ya. Para mí esos son los que yo llamaría los tres huesos más duros de roer en esta región. Y pues a Donald Trump no sabemos si empujado por Netanyahu, todo parece indicar que sí, le da por atacar a la República Islámica de Irán. Como te digo, es uno de los tres huesos más duros de roer. ¿Por qué son tres huesos muy duros de roer, Juan Pablo, los tres? Por la población, por el poderío militar y en el caso específico, no, incluso los tres, de pronto menos Pakistán, por los recursos que maneja. Turquía e Irán tienen muchos recursos. De pronto Turquía más recurso hídrico que Irán. Irán sí tiene ahí una falencia complicada actualmente. Pero en otro tipo de recursos Irán es fuerte. Entonces, creo que recordamos la guerra del año 2003, cuando Estados Unidos invade Irak y derroca a Saddam Hussein. Esa guerra fue tremendamente costosa para Estados Unidos, junto con Afganistán. Y Juan Pablo, ahora se está barajando la posibilidad de desembarcar tropas en el terreno. No sabemos qué tipo de operación. Si desembarcarlos en las islas iraníes, en el Golfo Arábigo Pérsico, Karg y otras. Si solamente hacer desembarcos en las ciudades de la costa o asegurar toda la costa iraní o hacer una invasión tipo Irak. Sea cual sea lo que se tenga pensado, hay que tener en cuenta una cosa, Juan Pablo. Es un país tres veces más poblado que Irak. Creo que dos veces y media, casi tres más extenso que Irak. Y me atrevería a decir con un poderío misilístico de drones y demás. Eh, Aparte, estaríamos hablando de una guardia revolucionaria junto con voluntarios que me atrevería a decir que suman más de 1 millón de combatientes. Entonces, tú sabes que militarmente para poder tener la ventaja, la relación creo que tiene que ser como de 3-1. Y el ejército de los Estados Unidos, hasta donde yo tengo entendido, creo que solamente son como 2 millones, 2,5 millones. China son casi llegando a los 3. Entonces, dígame usted, si usted tiene que invadir a un país donde un millón de personas, como mínimo,
están dispuestas a combatir, que no sabemos si hay más voluntarios, sumaría 1,5 millones. Entonces, ¿cuánto recurso y cuánto dinero tienen que gastar ahí? Una pregunta interesante. Total, definitivamente, profesor. Muchas gracias por esa introducción. Profe, a mí me parece que usted ya dice cosas muy importantes que la gente se los va a ir pensando y es, parece, parece que Trump es un secuaz de Netanyahu, ¿cierto? Usted nos da luces como de eso. Es que es como si Trump realmente fue arrastrado a la guerra. No quisiera hacerlo. No sé usted qué piensa sobre esto. Y, profe, lo otro que le voy a invitar como a reflexionar es, profe, yo veo que la guerra se ha desencadenado más entre Irán y Estados Unidos. O Israel también ha estado atacando el territorio iraní, porque los medios al parecer no muestran como mucho, sí lo han atacado, profesor. Sí, Israel, claro, con los F-35. Es más, eh, creo que lograron derribar un F-35 y no sé si el piloto israelí se eyectó, pero eso fue no en la guerra actual, sino en la mitad del año pasado, la llamada Guerra de los 12 días. Le dieron a un F-35 que se consideran son aviones muy imbatibles, pero no infalibles por completo. Parece ser que le dieron a un F-35 comandado por una mujer piloto. La mujer logró eyectarse y aterrizó en paracaídas. Creo que el video está cuando ella se da como contra un borde de un edificio, termina de caer y pues la verdad, Juan Pablo, pues, no, no se sabe nada. Seguramente pues o estará prisionera o ya la habrán ejecutado, no sé. Pero eso fue en la guerra de los 12 días de mitad del año pasado. Y en este tengo entendido que también creo que han alcanzado a derribar uno o dos aviones F-35 de los de Israel, pero lo más llamativo es que han sido ya varios de estos aviones de los Estados Unidos, en Kuwait y en todas estas bases que tiene Estados Unidos en la región. Porque yo creo que aquí la clave es que la respuesta ha tenido básicamente, tiene muchos objetivos, pero tiene fundamentalmente dos. Primero, destruir todo el complejo de bases militares que tienen los Estados Unidos en la zona. Y segundo, golpear a Israel tan duro, así lo ha dicho el canciller Araghchi de Irán, tan duro que no se vuelvan a atrever a atacarlos, porque es que yo creo que Irán aquí ya se dio cuenta que en realidad aquí el interés de Israel, quizá moviendo, me atrevería a decir como una marioneta a Donald Trump, el interés realmente es destruir al país, o sea, destruir la estructura de gobierno actual y cambiarla por otra, pero ahí el problema que yo veo es que para hacer eso, de alguna manera, tienen que hacer una destrucción muy grande de Irán. O sea, no sé si arrasarlo por completo, pero sí una destrucción muy grande, porque para poder acabar la estructura actual de la República Islámica, eh, hab- habría que casi que acabar con una estructura de 2, 3 millones de personas que hacen parte pues de toda esta estructura de gobierno. Y no creo que sea tan fácil. Entonces, aparte, esos serían los dos objetivos principales de Irán, pero hay un tercero. Irán está yendo más allá y está atacando objetivos que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario no se consideran objetivos militares, pero que Irán dice que sirven a fines militares. Ejemplo, las compañías de datos, Microsoft, o sea, todas las sedes que tienen Microsoft, todas estas empresas de datos estadounidenses en los países árabes, pues de estas petromonarquías, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, están atacando esos objetivos. Aparte, por ejemplo, una imagen muy famosa que
ha circulado mucho en redes y es un ataque a un hotel en Emiratos Árabes. Entonces dijeron, venga, pero es que ¿por qué están atacando un hotel? Y resulta que es que el dron le da a unos pisos que estaban ocupados por militares de Estados Unidos. ¿Me hago entender? Entonces, creo que si depende desde el punto de vista que lo miremos, porque si tú lo miras desde el punto de vista de Irán, Irán está diciendo, mire, si yo no desestructuro, desmonto y desmantelo toda esta estructura que tiene montada Estados Unidos en las bases Al-Hudey, todas las bases que tiene en los países arábigos, pues de la península arábiga, eso va a seguir siendo como lanzaderas para futuros ataques hacia Irán. No sé, creo que se torna muy complejo porque Irán vio que ya y quieren ir es a por su estructura y a por el cambio total en el país. Entonces dijo, ah, bueno, listo. Si la cosa es de ese tamaño, entonces nos van a matar. Morimos matando. Entonces, eso es algo muy fuerte, pero me parece pues que muy real y muy interesante. Y yo siento que responde a la lógica que nos han mostrado los pueblos musulmanes y pues de Oriente Medio, porque, o sea, yo creo que Netanyahu, Donald Trump, el Mossad, todo este lobby, yo creo que ellos tienen perfectísimamente claro que Irán no es Venezuela y que ellos no van a poder entrar y van a hacer, bueno, mataron al Ayatollah, que eso ya es algo, sí, eso es algo bastante grosero, bastante pero la respuesta que está dando Irán también es a la altura, ¿cierto? Y que es acorde pues, a lo que usted dice, profesor. Mientras que pues, en Venezuela, la verdad, ya nos están mostrando que eso fue una de las traiciones tal vez más grandes que veremos en la historia, por lo menos de la política latinoamericana. Pero sí, pero que Irán sí está respondiendo y que sí está dispuesto a dar la pelea y que, bueno, como yo decía, responde como esa lógica de lo que han sido estos pueblos. Profesor, yo quiero pasar a la siguiente parte y es que usted ya nos mencionaba de que Irán está atacando objetivos militares y objetivos estratégicos en otros países del Golfo Pérsico, del Golfo Arábigo, perdón, y yo quisiera preguntarle entonces, profe, ¿usted cree que qué tan cerca estaríamos de que eso se convirtiera en una guerra regional? No sé cómo lo vea usted. Mire que los hutíes han estado por ahí, Israel también ha atacado el sur del Líbano, Hezbollah ha estado entrando. Turquía por ahí también dijo algunas cosas de, bueno, no meterse en el conflicto. Ha alzado la voz también, ha dicho algo. Entonces yo, la pregunta sería, profesor, ¿cómo lo ve? ¿Usted cree que veremos otros países de la región y hay una escalada del conflicto? ¿Cómo ve usted esta situación, profesor? Lo que pasa es que aquí depende. Mm, Egipto no va a entrar. A ver, ¿cómo lo explico? Vea, Israel lo que ha buscado es tratar de, primero sabemos que, aunque lo nieguen, hay un proyecto que de hecho ya lo han mostrado en mapas y demás, que es el Gran Israel, ¿cierto? El proyecto del Gran Israel, que es cogerse, volverse a coger la península del Sinaí. Las granjas de beca del Líbano se las cogieron, no las devolvieron, ahora quieren ir hasta el río Litani, incluso más allá. Eh, Tienen el Monte Hermón, que es el punto más alto de Siria, tomado, no lo quieren devolver. Incluso tienen una amortiguación ahí en los Altos del Golán, de la parte siria, que no se habían tomado. La que se tomaron en el 67 y que no, en la Guerra de los 6 días y que no devolvieron, a pesar de reiterados llamados internacionales. eh, Israel se robó eso y no lo devolvió. Ahora se robó el resto de todo el tema del Golán de lo que quedaba de la parte de Siria, aprovechando el vacío de poder que creo que hay hoy en día en Siria. Hay un pedazo grande de Arabia Saudita que peligra y así sucesivamente. Entonces, yo creería que lo que se ha buscado es como tratar de neutralizar las posibles amenazas. Los acuerdos de Campo David entre Menachem Begin y Anwar el Sadat, eh,
donde Israel firma con Egipto paz por territorio, devuelven la península del Sinaí, con la que se habían quedado después de la guerra del Yom Kippur de 1973. Luego viene el establecimiento de relaciones con Jordania. eh, y si nos venimos así, Emiratos Árabes, los acuerdos de Abraham pretendían, por ejemplo, establecer relaciones con Arabia Saudita. Turquía, no sé, me parece que juega un juego raro ahí, como una especie de doble juego, porque mientras apoya la causa palestina, le vende petróleo a Israel o permite que por sus gasoductos también pase productos a Israel, no sé, pero todo ha sido en torno a buscar tranquilizar la zona en beneficio de Israel. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que resulta que Israel quiere desestructurar y acabar de una vez por todas con lo que ellos llaman el eje de la resistencia o el eje pues el eje que fue construyendo Irán durante muchos años, que es Hezbollah en el Líbano, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, que ya cayó. El tema de los hutíes de Yemen es más una carambola, consecuencia de la guerra civil eh, después de la primavera árabe en este país. Lo que pasa es que en Yemen hay una tribu que se llaman los hutíes, que ellos son chiitas como los de Irán. Pero Juan Pablo, de pronto para los oyentes es un poquito difícil explicar esto, pero no todos los que se consideran chiitas eh, son de la misma línea del chiismo. Por ejemplo, los de Yemen son saidíes, siguen al cuarto imán, mientras que los de Irán son duodecimanos, siguen al doceavo imán, que es el Mahdi. Y así sucesivamente. Por ejemplo, los de Siria, los alawitas, que eran de Bachar al-Assad, seguían al décimo. Hay otros que son los septimanos, que siguen al séptimo. O sea, no siguen, es decir, son líneas diferentes, pero dentro del Islam chiita. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Israel con todo este contexto quiere de, derrotar a los hutíes de Yemen, que de hecho ya sabes que en un bombardeo mataron al que era el presidente de Yemen. No O sea, sabía. es que mire Juan Pablo, en América Latina la gente poco dimensiona esto, pero es que Israel mató al presidente de Yemen, al líder supremo de Irán, que es la cabeza religiosa, Pezeshkian es la cabeza política. Mató a Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah. Mató a Ali Larijani en Irán, que era un líder político. Y entonces lo que busca es desestructurar a Hezbollah para tomarse el sur del Líbano, hasta el río Litán. Descabezar en Yemen a los hutíes para poner un gobierno afecto a ellos. O sea, que toda la región sean de gobiernos que sean pues como afectos a ellos. O sea, que prácticamente haya genuflexión y ponerse de rodillas de todos estos países en favor de ellos. Entonces ya creo que están yendo a por todo, como dicen los españoles. Entonces, jugaron todas sus cartas. Entonces, atacaron a Hezbollah, han atacado a Yemen y ahora atacaron a Irán. Porque es que Juan Pablo, a ver, hablemoslo claramente. Se dio la guerra de los 12 días, que fue la guerra de mitad del año pasado, 2025, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Donde, ¿qué pasó? ¿Y por qué inició esta guerra Juan Pablo? Recordemos, Irán estaba negociando con Estados Unidos y en la negociación, sin, sin estando en la negociación, fueron atacados. ¿Entendido? Volvemos al escenario de mitad del año pasado. Duró 12 días, dijeron, bueno, calmémonos, todavía estaba lo de el genocidio en Gaza, entonces Israel seguro consideró que
todavía le faltaba masacrar más gente en Gaza y asegurar el territorio. Entonces paró la cosa. Pero nuevamente presionan a Trump. ¿Y a usted no le parece muy curioso, Juan Pablo, que cuando Trump inicialmente dijo yo no me voy a meter en eso, se fueron empezando a liberar los archivos de Epstein? Eso es una teoría conspirativa que de pronto no es tan conspirativa, ¿cierto? Entonces, no, o sea, llámelo casualidad, llámelo como lo quiera llamar, pero es así, no me lo estoy inventando. Curiosamente, cuando Trump se le plantea la idea, sobre todo por su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff, no, venga, es que es viable, que ellos fueron los que le vendieron la idea, obviamente cabildeando en favor de Netanyahu. Trump no estaba muy seguro, entonces, curiosamente, se empezaron a liberar los archivos de Epstein, y ahí de una entró en la guerra con Irán. Ojo, estaban en negociaciones en Omán. Omán, que es allá al lado de Yemen, en la península arábiga. Entonces, mire, Juan Pablo, por segunda vez estoy en las negociaciones en Omán, por segunda ocasión. ¿Sabe qué, Juan Pablo? Y para quienes escuchen este programa, le voy a decir lo siguiente. Irán había aceptado entregar el uranio enriquecido a cambio de que le levantaran las sanciones y le permitieran nuevamente volver a ingresar en este tema pues de acuerdos y demás Internacional. internacional. Irán había aceptado, creo que la mayoría si no es que la totalidad de las exigencias, porque es que en realidad son exigencias. O si no, ¿qué hizo Trump en Venezuela? Exigencias. Lo que pasa es que a diferencia, y aquí sí me picaste la lengua ahora y me quedó picada, a diferencia de Irán, la revolución bolivariana sí demostró ser un cascarón vacío. Sí, es Irán cierto. no, Irán tiene más estructura, Irán es una cosa más seria, pues, o sea, más cohesionada. Obviamente no hay una unidad total, o sea, hay diferencias en Irán, es verdad, pero la estructura de poder de la Guardia Revolucionaria, de la estructura de gobierno, tiene más fuerza. Además, hay una diferencia fundamental con Venezuela y es que no ceden a amenazas. Delcy Rodríguez lo dijo, no, es que nos amenazaron que nos iban a matar a todos, entonces nosotros. En Irán eso no funciona. Mataron al Ayatollah y patearon un avispero. Entonces, volviendo al tema, Juan Pablo, Irán había aceptado prácticamente casi todas las condiciones. Y en plena negociación te vuelven a atacar. O sea, te la hacen dos veces. Es como si yo a vos te tengo enfrente y te doy la mano, y mientras te doy la mano por el costado que te extiendo la mano, vos me pegas con un puñal en dos ocasiones. O sea, miremoslo en ese contexto. Me hago entender. Irán dijo, no, ya no más, ya no más. Un rato. Entonces, la comunidad internacional está extrañada de la reacción tan dura. ¿Y qué querían? O sea, dos veces estás negociando y te atacan de manera cobarde. Y entonces, ¿qué quieren? Que Irán se quede quieto. Teniendo, ojo, es que la gente no dimensiona, teniendo la, me atrevería a decir, la tercera mejor misilería del mundo. Drones. Misiles, misiles hipersónicos. Creo que solamente superados por Rusia y China en cuanto a velocidad y demás. La tercera mejor misilería del mundo. Y son, ojo, en drones, Juan Pablo, en drones son quizá precursores junto con Turquía. Es más, Rusia le compra drones a Irán. Ahora, que Rusia esté haciendo sus propios drones ya, no sé si basándose en la tecnología iraní, no sé,
Y China lo mismo, China creo que ya tiene incluso hasta enjambres de drones o una nodriza, ¿cómo es? Un avión nodriza que te suelta 100 drones, te abre las compuertas y te suelta 100 drones, eso pues China es otro nivel, ¿cierto? Pero los precursores de los drones fueron Turquía e Irán. Los drones Bayraktar turcos y los Shahed 136 iraní, que Rusia le compró un montón en la guerra que tiene actualmente con Ucrania. Entonces, ¿qué hizo Irán? Listo. Ah, bueno, voy a utilizarla. Ojo, ojo, Juan Pablo. En este momento que estamos hablando, creo que están machacando durísimo a Israel. Creo que es, o sea, pero ya le están, a ver, es que esto va por oleadas. Primero, creo que Irán atacó con lo que tenían stock, o sea, con la tecnología más vieja, misiles de hace 10 15 años, Ah, ok. dro- los drones más viejos. Luego fue avanzando, avanzando, avanzando. Por eso, si tú miras hoy por internet, que hay una censura sobre eso, los pocos videos que se logran filtrar de los ataques, ya Irán está pegando con misiles hipersónicos y de generación más avanzada en objetivos estratégicos de Israel, porque Irán empezó atacando objetivos militares, pero cuando vio que la respuesta era atacarle las refinerías, las plantas desalinizadoras y de energía, Irán dijo, ah, listo, me están destruyendo la infraestructura energética. Yo también, el puerto de Haifa lo atacaron, una central eléctrica en Tel Aviv y demás. Entonces mira que eh, está demostrando que tiene un montón de misilería, hasta el punto que hoy en día ya Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Estados Unidos por tercera vez le dice a Irán, no, venga, negociemos. Irán dice, no, de la del pastorcillo mentiroso no me la va a volver a aplicar. Oiga, y Trump está diciendo que supuestamente ganaron la guerra. Ah, ¿cómo le parece a usted ya? La guerra ni siquiera se ha terminado y él dice que ya la ganó. Juan Pablo, ¿cuándo se gana una guerra? Esa es una buena pregunta, pero A ver, mejor dicho, usted no me puede hacer pregunto. una guerra, usted puede ganar una guerra solo, es decir, Israel prácticamente arrasó con Gaza. Pregunto, ¿ganó la guerra? No la ha ganado, porque muy seguramente si se ya ha incursionado en buena parte de Gaza, pero si termina de incursionar en el resto, pues o dos cosas, o termina de masacrar a la población de Gaza, llevándose unas cuantas bajas. Lo que quiero decir, Juan Pablo, es que usted gana una guerra cuando pone pies en el terreno. O sea, es decir, usted no puede decir que le ganó la guerra a Irán porque lo bombardeó y lo bombardeó y lo bombardeó y le destruyó un montón de cosas. Si usted no pone soldados en el terreno, el país atacado posiblemente va a buscar reconstruirse, resarcir sus infraestructuras y su estructura de poder va a seguir intacta. Se va a demorar, sí, pero lo mismo pasó con Irak. En la guerra de 1991, cuando Irak invadió a Kuwait, los Estados Unidos los machacaron muy duro y los sacaron de Kuwait, pero Saddam Hussein siguió en el poder varios años. Eh, ya después, en el 2013, tuvo que meter con un montón de gente para combatir a los de la Guardia de Saddam y le costó mucho derrotarlos. Ojo, también hay que tener en cuenta una cosa, Juan Pablo, y es la siguiente. Le fue fácil entrar por el sur porque es que en el sur de Irak viven la mayoría chiita y a ellos les interesaba que Saddam Hussein cayera. ¿Qué es lo que de alguna manera están tratando de hacer en Irán? Buscar un desembarco por las zonas baluchis, por las zonas de las minorías. Mm, pero no todos los de estas minorías están en contra, es más, quién sabe si quizá la mayoría de estos grupos están en contra del gobierno. Muchos de los azeris, de los kurdos, baluchis, están en favor del gobierno. Entonces, creería yo que ganar una guerra implica meter hombres en el terreno. Y Juan Pablo,
meter hombres en el terreno en Irán, pues no sé, creo que vayan Unos 20 preparando, años ahí. no, mucho más. O sea, que vayan preparando bastantes ataúdes de pino. Obviamente los iraníes van a sufrir bastante, pero ¿por qué te lo digo, Juan Pablo? Porque los iraníes son más recios que los mismos iraquíes. ¿Por qué te lo digo? Pregúntele a los mismos iraquíes. Acordémonos que entre 1980 y 1988 hubo una guerra que se llamó Wow. Irán-Irak. Irán, Irak. Irán, Sí. Irán e Irak. Ojo, Saddam Hussein estaba apoyado por Arabia Saudita, todas las petromonarquías del Golfo, Estados Unidos. eh, eh, Creo que hasta la misma Unión Soviética. Irán estaba prácticamente solo. Saddam Hussein estaba armado hasta los dientes. Tenía dinero, tenía armas, pero era un país agresor que tenía que invadir a un país vecino que era muchísimo más grande en territorio, que tenía más población y aunque tenía menos armamento. Averigüe sobre esa guerra, Juan Pablo, y yo les invito a los oyentes. Eh, Irán tenía desventaja militar, pero tenía una ventaja que bueno, varias. Una era el territorio. Si usted mira Irán en un mapa, Irán es una fortaleza montañosa. Están los Montes Sagros, la cadena de los Montes Sagros, están en los Montes Elburz, está la cordillera del Kurdistán y hay zonas desérticas. Entonces, esa cordillera de los Sagros es muy agreste. ¿Y sabe qué hacía Irán, Juan Pablo, para compensar militarmente contra Irak? ¿Qué hacía? No sé. El martirio. Habían Suicidas. escuadrones de personas que se inmolaban, se les tiraban a las unidades y a los tanques iraquíes. Wow. Wow. Se inmolaban porque hay que entender esto en el mundo musulmán. Las dos principales ramas del Islam son el sunismo y el chiismo. Y los chiitas siempre se han considerado los mártires porque mataron a Ali, porque mataron al hijo de Ali, que era Hussein, en la batalla de Kerbala, porque a todos los imams los han perseguido. O sea, ellos se consideran los perseguidos por los califas de los pues, omeyas y demás del sunismo. Ellos se consideran los perseguidos, los mártires. Ellos tienen una fiesta, pues no sé si llamarlo fiesta, no, realmente no lo es, pues una conmemoración que se llama la Shoura. Averigüe sobre el Ashoura, Ashoura, donde ellos introyectan el martirio, se flagelan, porque ellos tienen introyectado este tema del martirio. Por eso, Juan Pablo, la gente se sorprende, venga, pero es que mataron al líder supremo, mataron a estos y les han matado a un montón de gente y ellos siguen, porque es que ellos tienen introyectado el tema del martirio, ellos no le tienen miedo a la muerte. Nosotros acá en Occidente sí, pero ellos no. Esa es una diferencia muy, no, muy fundamental con los países cristianos. Pues yo creo que también influenciado como por profesor que nuestras sociedades ya son muy civiles, pues muy civiles y secularizadas. Entonces, creo que esos son, pues yo creo que son diferencias fundamentales. Profesor, muchas gracias por esa información tan importante de muchas cosas que yo desconocía. Y se me había olvidado de esa guerra de Irán-Irak que me parece bastante curioso para dejarlo acá y es que si Saddam Hussein recibió el apoyo de Occidente, pues qué curioso que tiempo después Occidente lo traiciona. Bueno, aunque eso pues que no nos parezca raro, ¿cierto? Ya ha pasado un montón de veces. Profesor, yo quiero preguntarle, quiero invitarlo a que hablemos también más, sigamos hablando macro, de geopolítica, de como el equilibrio de poderes. Quiero preguntarle por qué están haciendo Rusia, China y Europa en todo esto, pero, profe, antes de, me genera curiosidad Afganistán, que usted no lo mencionó,
¿Qué piensa usted? ¿Los talibanes en qué están pensando? ¿Y los talibanes son sunitas o chiitas, profe? Que la verdad no lo tengo muy claro. ¿Cómo ve usted el juego de Afganistán? Los talibanes sunitas. Ah, ok. Talibanes son sunitas. No, Afganistán en este momento está en guerra con Pakistán. En Sí. este momento Afganistán está en guerra con Pakistán. Lo que pasa es que parece ser que para los medios de comunicación internacional, pues obviamente los reflectores están puestos en lo que está pasando en Irán. Sabemos por qué, Juan Pablo, por el estrecho de Hormuz, pero realmente la hipocresía occidental es esa. Eh, Solamente interesa es porque están trancando el estrecho de Hormuz, que fue el arma económica de Irán. Irán dijo, ah, listo, me quieren destruir. Bueno, entonces si me quieren destruir el planeta, pues, o sea, la economía que basa en el hidrocarburo, pues va a sufrir también. Tranco el estrecho de Hormuz y lo tiene trancado. Ojo, no para todos los barcos, a los barcos de los países que considera hostiles, porque los barcos chinos pueden pasar, los barcos rusos pueden pasar, creo que los de España, a raíz de la posición de Pedro Sánchez, hasta creo que los de Colombia también pueden pasar, pero de otras nacionalidades no. Entonces, eh, digámoslo, autorización para pasar por el estrecho de Hormuz que dio Irán, eh, obviamente es una carta geopolítica importante que ellos están jugando. En ese sentido, pues diría yo que aquí hay mucho más en juego que solamente destruir un país, porque es que si lo miras en un mapa, y las personas que lo escuchan lo miran en un mapa, Irán es un punto neurálgico de todo el proyecto que China está desarrollando de la Franja y la Ruta. Por ahí se despliegan para todo el Medio Oriente. Irán para China es un proveedor importantísimo de petróleo. Para Rusia es un aliado estratégico desde hace muchos años. Entonces creo que me atrevería a decir que a China no le interesa que haya un cambio de gobierno en Irán, porque si hay un cambio de gobierno en Irán, supongamos que es un gobierno afecto a los Estados Unidos, pues entonces los Estados Unidos ya le ponen bases en Irán. Y luego sigue el Asia Central. Y en el Asia Central ya están en Xinjiang. Y por ejemplo, ahora que están reclamando la base de Bagram en Afganistán, que Afganistán dijo que no se las iba a devolver, pero resulta que la base ya la bombardeó Pakistán. Entonces, esta zona está bastante convulsa, pero creo que muchas de las personas que escuchen este video de pronto no sabían que Afganistán y Pakistán en este momento están en guerra. Y no nos hablan mucho sobre eso. Los medios no lo mencionan casi. Y me atrevería a decir, ¿sabes por qué, Juan Pablo? ¿Por qué? Eh, uno de los pantaneros más que armó el Imperio Británico, Jeffrey Sachs, que es uno pues, de los grandes analistas, me atrevería a decir que de los tres analistas geopolíticos más importantes que tiene Estados Unidos en la actualidad, Jeffrey Sachs lo dice con esas palabras. Gran parte, la mayoría de los problemas, por no decir que casi la totalidad, no decimos la totalidad, pero gran parte de los problemas y conflictos que hoy en día están acaeciendo en el planeta son consecuencia de las pésimas fronteras y malos trazados y pésimas reparticiones que hizo el Imperio Británico cuando fue el De hegemón del acuerdo. planeta. Todavía estamos sufriendo los nefastos efectos de los trazados cartográficos del Imperio Británico. Mira la línea McMahon en el Arunachal Pradesh, una zona que es controlada por India, pero reclama China. Y lo que hay entre Pakistán y Afganistán es eso. Resulta que ellos hicieron una línea para separarse de Afganistán, porque acuérdese que Pakistán hacía parte del Imperio Británico. Se llamaba la línea Durán, porque quien la trazó es un señor que se llamaba Mortimer Durán. Entonces él trazó esa línea y dijo, no, entonces de esta línea para acá
los dominios del Imperio Británico. Y de esta línea para acá, Afganistán, que era dominado por un Khan, pues por un monarca, No, no. monarca pues de esas tribus de Afganistán. Y trazó esa línea. Y ¿sabe qué, Juan Pablo? Esa línea separa a un pueblo que se llama los Pastún, la mayoría de los cuales del lado afgano conforman el Talibán. Entonces, la línea pasa por aquí, de aquí para acá, uno, quedaron unos Pastún en un país que se llama Afganistán, y aquí quedaron otros Pastún en otro país que se llama Pakistán. Y resulta que sabe que esa gente es familia, esa gente es, ¿cómo se dice? Mi gente, sangre, panas, Sí, o sea, claro. Sí, son comunidad, son patria. son etnia, son familia, familia. Entonces haga de cuenta que yo tengo una familia, no sé, una familia en esa región, toda esa región se denomina el Waziristán, y resulta que no, que es que ya los británicos dijeron que es que de aquí para allá otro cuento. Otro país. Y de aquí para allá, pues, no quedé separado de mi familia. ¿Qué pasa con Afganistán? El gobierno talibán dice, yo no reconozco esa línea, todo el Waziristán es mío, nunca vamos a reconocer la línea Durán, dijo el representante de exteriores del talibán, nunca la vamos a reconocer. Y Pakistán dice, no, yo pues un pedazo de mi territorio no le voy a entregar. Y Claro, da no, es cuenta que el eso problema. es. Parece un poco lo que pasa con los kurdos. Parece un poco, ¿no? El problema con los kurdos es que nunca les dieron un país. Primero, pues, mire pues cómo son de faltonas, perdón un poco la expresión así, como son de faltones los europeos. Primero, les habían prometido que les iban a dar una patria en 1920. Creo que 2 años después, no recuerdo, primero fue un tratado que se llamaba Sebrez, y que dijeron que les iban a dar una patria. Y 2 años después, otro tratado que se llama Lausana, ya les dijeron que no, porque mismo Turquía protestó, dijo, no, un momentico, ¿cómo así que usted le va a dar una patria a esta gente? No estamos de acuerdo, y si ustedes hacen eso, nosotros les declaramos la guerra. Bueno, las potencias europeas, pues por el tema de la Primera Guerra y demás, dijeron, no, no nos metamos en problemas. Entonces, eh, les dijeron a los kurdos, hombre, qué pena, no, lo que les prometimos no lo pudimos cumplir. En Irak, metieron en un solo país, sunitas, chiitas y kurdos. En Siria, en un solo país, kurdos, alawitas, drusos, cristianos y sunitas. En el Líbano, cristianos, coptos, maronitas, ortodoxos, sunitas y chiitas. Increíble. Bueno, y la peor, la cereza del pastel. Cogieron un territorio que era de un pueblo y se lo prometieron a otro. Y después Naciones Unidas avaló eso. ¿De qué estoy hablando? De Palestina. Cogieron a la Palestina histórica en la declaración de Balfour. Lord Rothschild y Balfour acordaron, no, 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 vamos a darle un territorio a los judíos europeos. Europeos, muy Bueno, importante eso. sí, europeos. Entre otras cosas, usted sabía, Juan Pablo, que en Israel están prohibidas las pruebas de genética. No sabía, no lo sabía. Tucker Carlson, usted sabe quién es Tucker Carlson. Claro, este Tucker Carlson es periodista hace buen un trabajo. periodista estadounidense, entrevistó a Putin. Bueno, Mi Tucker jefe. Carlson le dijo a Mike Huckabee que Mike Huckabee es el embajador de Estados Unidos en Israel, y le dijo, venga, pero es que, ¿por qué no? Eso se arregla muy fácil, el tema porque Mike Huckabee tiene ese cuento pues mesiánico, bíblico, de que es la tierra que Dios les prometió hace 3.000 años, y Abraham y demás, que fueron expulsados. ¿Sí me hago entender? Sí. Tucker Carlson le dijo, no, embajador, es que es muy sencillo. Hoy en día existe el genoma humano y un montón de avances de la ciencia. Sencillo, que toda esta gente se deje sacar sangrecita
hacemos el tema del genoma y determinamos si en realidad son semitas, o sea, si el origen genético es semita o no es semita. Sencillo. Entonces Javi empezó a trastrabillar y no, venga, es que no es que como así, es que tal cosa. O sea, claro, Juan Pablo, mire, es muy sencillo. Con los avances de la ciencia, a usted le sacan sangre y a usted le determinan el origen hasta su, mejor dicho, hasta Dan, hermano. Hasta, profe, y no, Bueno, y me, súper interesante eso, es muy fuerte. Profe, yo en estos días hablaba con alguien que le decía, le apuesto que más judíos, pues, más semitas son los judíos de Etiopía, porque es que estos de Israel son europeos, que aquí que nadie nos venga a decir otra cosa. Los etíopes son más ucra- judíos. ucranianos, bielorrusos, moldavos, polacos. Es que De mire, todos, mire, oiga, argentinos. solamente tome los históricos líderes políticos de Israel, Menachem Begin, Golda Meir era ucraniana, a Víctor Lieberman, que creo que todavía está vivo, es moldavo, Shimon Peres creo que es de origen bielorruso, Netanyahu polaco, Ben Gurión no era Gurión, sino Gurn, polaco, Yoav Galán, que creo que, no sé si lo mató un misil iraní, no estoy seguro, que fue el ministro de Defensa cuando empezó todo esto en Gaza, polaco. Entonces, pues, y vuelvo y digo, es que eso se puede determinar muy fácil, la prueba genética, a ver qué tan semitas somos, ¿cierto? Pero bueno, Total. eh, volviendo al tema iraní, creo que la cosa tiende a complicarse. Y volviendo al tema de la pregunta tuya, esto creo que para China más que para Rusia, pero también para Rusia, Irán es un punto de inflexión. Porque en este momento, querámoslo o no, Juan Pablo, estamos en una transición hacia un nuevo orden mundial. No estamos en un nuevo orden mundial todavía. Porque un nuevo orden mundial se determina cuando la potencia retadora vence a la hegemónica en un conflicto o la hegemónica simplemente declina, termina de declinar y cede de manera tranquila y pacífica su hegemonía a la potencia retadora, que fue lo que pasó, por ejemplo, entre Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos no entraron en una guerra. Inglaterra era el hegemón del mundo hasta, me atrevería a decir, que la Segunda Guerra Mundial, y después Estados Unidos se volvió el hegemón, ¿cierto? Pero nunca entraron en conflicto ellos dos. En otros momentos de la historia sí ha pasado. Entonces, en conclusión, estamos en esa transición. ¿Qué puede pasar? Que haya un cambio de hegemonía tranquila o violenta. El problema es que el tema de que sea violenta me da un poquito de temor A todos, porque a todos. estaríamos en una guerra mundial y el problema de una guerra mundial es que pues, tenemos armas que pueden destruir el planeta. Allá nos vamos todos, profe. No, no quedaría mucho pues si pasara algo como la Segunda Guerra Mundial, yo no sé qué podría quedar. Muy, muy, muy fuerte. Profe, le voy a hacer la última pregunta como de geopolítica para pasar como a una parte ya más de conclusiones. Profesor, ¿usted cree que qué intereses tiene Europa en este momento? Yo veo Europa como que no ha opinado tanto, o no sé si es que yo no me he informado bien. España por ahí, mire lo que usted mencionaba, que se ha distanciado de Estados Unidos. ¿Qué está diciendo Inglaterra? No sé, profesor, ¿cómo lo ha visto usted el tema de Europa en cuanto a la guerra en el Medio Oriente? Bueno, el tema europeo, a ver, es complejo. España creo que es el único que como que ha mostrado una posición un poco distinta de los demás. Obviamente condenando el ataque, porque además España creo que en el último congreso de la OTAN fue el único país de Europa que no estuvo de acuerdo en aumentar hasta el 5% el gasto de defensa del PIB. Eh, la verdad no sé si al final eso sí se dio o no se dio, pero con el tema de Irán ha sido pues muy clara su posición de no apoyar este conflicto. Pero las posiciones de Gran Bretaña, Francia y Alemania creo que están más inclinadas hacia en favor de Estados Unidos e Israel.
porque a uno le parece curioso que el país que es agredido por segunda vez Juan Pablo por parte del canciller alemán y del presidente francés y el primer ministro británico sea llamado a la moderación y a cesar sus ataques. ¿Me hago entender? Venga, pero ¿cómo así? Es que yo estoy siendo agredido por segunda ocasión y entonces me tengo que contener. Si es que a mí es el que me están atacando y encima me matan el líder supremo. Porque es que, ¿sabes qué, Juan Pablo? A mí esta estructura religiosa del chiismo se me parece mucho como a la Iglesia Católica Interesante. en cuanto a la estructura, porque hay una jerarquía religiosa, porque, pues, o sea, entrar en detalles no viene al caso, pero hay una diferencia ahí marcada hay una diferencia marcada en el tema religioso. Profe, y Entonces, el hecho de que tengan un líder supremo habla mucho ya también, ¿cierto? claro, porque el hijo del asesinado. Entonces, realmente yo considero que una periodista hacía el siguiente análisis, es como si en el mundo católico mataran al Papa. Exacto. ¿Qué harían los católicos? ¿Me hago entender? ¿Qué harían los católicos si en el mundo católico mataran al Papa? Eso es lo que le pasó a los chiitas en Irán, que les mataron a su Papa, digámoslo así, es el ayatollah. Exactamente. Exactamente. Sí, yo le he planteado y también, profe, ha surgido mucho esa discusión de cómo organizar este tema de las religiones como una dicotomía entre los ortodoxos, los católicos y los chiitas contra los sionistas y evidentemente los protestantes han estado como bastante hermanados con los sionistas. Lastimosamente, los cristianos evangélicos, mm, creo que ninguno lo he visto condenar lo que ha sucedido en Gaza. Y bueno, es algo realmente lamentable. Y entonces ha empezado a sonar en las redes, he visto mucho de personalidades que han hablado de, bueno, de posicionar estos creyentes católicos, ortodoxos, chiitas, contra un lobby sionista, judío y tal. Pero bueno, profe, no sé si se quiere referirse sobre eso, pero le voy a hacer la siguiente pregunta, que bueno, de pronto usted podría relacionarlo con lo que usted venía hablando, y es que hay muchas personas, profe, que como que no se posicionan del todo contra Irán. A veces se ve también algunos que aplauden lo que está pasando. ¿Por qué? Por las violaciones a los derechos humanos en Irán, por el tema del derecho de las mujeres, por el tema de la represión en las manifestaciones. Con el tema incluso surge la pregunta también, y es que con estas cosas también surgen extremismos islámicos, que pues también obviamente tendría responsabilidad Estados Unidos e Israel. Pero, profe, ¿usted qué piensa sobre esto? Sobre estas personas que critican a Irán y, digamos, no condenan los ataques de Israel y Estados Unidos por estas motivaciones. ¿Cómo lo ve usted, profe? Lo que pasa es que creo que una de las tantas investigaciones, porque pues a raíz de todo lo que ha venido pasando, me atrevería a decir en estos 2, 3 años, todo empezó con la masacre y el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Parece ser que no para, porque aunque ya es como más a cuentagotas, como que siguen habiendo ataques muy puntuales, sobre todo de drones y demás. Entonces, eh, todo empezó en el 2023. ¿Y a qué me refiero? A que a raíz de todo lo que ha venido haciendo Israel, retando, porque lo ha hecho, retando al orden internacional, al derecho internacional, a Naciones Unidas, a todo el mundo, retando a todo el mundo, pasando por encima de un montón de cosas, creo que se han venido develando una serie de situaciones y la gente ha ido hurgando sobre cosas como, por ejemplo, el enorme poder que el lobo israelí tiene en Estados Unidos y demás. Y una de esas tantas cosas que se ha develado es que, al parecer, se ha metido mucho dinero a estos grupos cristianos en América Latina y en otras latitudes que son casi que cristianos sionistas, fanáticos. O sea,
Parece ser que se financia muy fuerte a estos grupos para que defiendan al Estado de Israel, el Estado de Israel, el Estado de Israel. Y parece ser que también se ha develado otra campaña subrepticia en silencio, financiada al parecer desde Israel, para eh, generar una islamofobia muy fuerte en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa también. Wow, eso es bastante fuerte. Y, y, y bueno, profe, para ir finalizando, ¿qué, qué cree usted que va a pasar? ¿Cómo cree usted que, o sea, que se va a ir desarrollando este conflicto en los próximos días, semanas, meses? ¿Cómo lo ve usted, profesor? ¿Qué se atreve usted a vaticinar sobre el futuro? Complicado, muy complicado, porque de hecho ya el cierre del estrecho de Hormuz está causando problemas de abastecimiento, por ejemplo, de combustible en Filipinas, la India, muchos países que dependen del petróleo que viene de esta parte del planeta. Hay derivados del petróleo que también se ven afectados por esta cadena de suministros interrumpida. Eh, Aparte, Estados Unidos creo que está contemplando la posibilidad de desembarcar tropas terrestres. Entonces, eh, ese es el problema complicado, es que si Estados Unidos desembarca tropas en el terreno, mm, creo que esta guerra se prolonga hasta las elecciones de mitad de mandato. Y Trump lo que quiere es una victoria rápida, y creo que victoria rápida no va a haber. Entonces, de alguna manera, Trump va a buscar terminar esto rápido. Lo que yo, lo que yo veo complicado es si Estados Unidos pueda volver, pueda volver a rehacer sus bases en el Medio Oriente. Es lo que yo veo complicado. Entonces, no sé, surgen muchas preguntas. Me queda la duda, pero el tiempo corre y no es en favor de Estados Unidos. Interesante conclusión, profesor. Y también podríamos decir, profe, que Irán está decidido a dar la batalla, ¿cierto? No. No tiene opción, no tiene opción. Es que yo no le veo otra opción. Es que si se queda quieto lo barren. Y, profe, no se debe venir un golpe de Estado, ¿no? Porque ya había ocurrido. No, no, no. Ya lo intentaron. Mire lo que pasó a comienzo del año con las tales protestas que se demostró que habían agentes del Mossad infiltrados, causando violencia. Era una operación orquestada desde el extranjero. Se intentó. Por eso estamos aquí. Si se hubiera logrado, hubieran puesto un gobierno títere, pero como no se logró. ¿Se acuerda yo en una charla anterior que le dije que hay una cartilla de manual? Sí, creo Primero, que intenta comprar al mandatario, si no, entonces el asesinato individual, o perdón, sobornar a su guardia, y si no, entonces el asesinato, y si no, entonces el bloqueo económico, y si no, entonces el intento de insurrección popular, y si no, entonces ya meten tropas directamente. En esa última fase estamos. qué fuerte eso, profe, qué bueno eso para hacerle hasta análisis marxistas y esto de estos ejércitos, pues al servicio de los grandes capitalistas, porque al fin y al cabo, pues Israel y Estados Unidos y su gran élite son oligarcas millonarios, pero que tienen son intereses económicos, ¿no, profe? Así es. Lastimosamente, que me parece muy triste y en ese sentido miro con respeto a Irán, miro con respeto a Irán y miro con mucho respeto a los pueblos árabes y musulmanes. Bueno, profesor, yo le quedo sumamente agradecido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, profe. No le doy la palabra para que usted se despida. No, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Son temas que pues, son bastante largos de entender, de analizar, y- pero creo que estamos en un momento complejo para la humanidad. La verdad, quisiera una guerra escalar a mayores por el riesgo que corremos. Corremos un serio riesgo de desaparecer como especie.
entonces escala más allá. El problema es que tenemos una potencia muy agresiva. Estados Unidos ha sido siempre una potencia muy agresiva. Es que creo que solamente han habido como 15 años en la historia de Estados Unidos donde Estados Unidos no ha atacado a nadie. El resto ha atacado a algún país. Y el problema es que cuando una potencia de esas declina como ahora, ¿qué va a pasar cuando ya tenga que ceder su hegemonía? ¿La va a ceder a las buenas o la va a ceder a las malas? Sí, son grandes preguntas que nos tienen que trasnochar, profe. Sí, yo veía salió un gráfico muy bacano en las redes sociales que mostraba que Estados Unidos, el 92% de su historia ha sido en guerra. 92%. Es un país bélico. Es increíble, es increíble. Profe, nada, le quedo muy agradecido. Vamos a seguir pendientes de cómo se sigue desarrollando esta noticia. Esperamos que sea lo mejor para el mundo, profe. Hasta luego, hasta la próxima, profesor. Bueno, feliz noche, saludos a los escuchas. Eso.